121 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. En esta hora que se requiere sensatez, cordura, ojalá diálogo, que busque salidas que cada vez se complican porque el vandalismo y los actos terroristas se han ido incrementando, ya no solo focalizando en las provincias del norte del país. Quiero dar la bienvenida al doctor Juan Francisco Guerrero, jurista académico constitucionalista. Lo invitamos para analizar en primer término la consulta popular que ha sido convocada ya por el Consejo Nacional Electoral y en donde se incluye la convocatoria, si el pueblo ecuatoriano está de acuerdo con la convocatoria a una asamblea constituyente. Es el primer paso. Luego de avanzarse, de darse el sí en las urnas, vendrá la elección de constituyentes y finalmente la instalación de la asamblea y la aprobación del nuevo estatuto constitucional. Paralelamente, en esta consulta popular, además de la constituyente, se plantean dos reformas parciales a la Constitución. El uno, al artículo 5, que permite la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas, y la segunda, la reforma política que elimina el financiamiento del Estado ecuatoriano a las organizaciones políticas, reformas a los artículos 110 y 115 de la Constitución. Como ve este panorama, 16 de noviembre será la fecha, y hoy, en medio de esta violencia que vive el país, vamos a la consulta popular. Buen día. Buenos días, Miguel. Un gusto estar en este espacio con usted. Muchas gracias por la invitación. Sí, nuevamente los ecuatorianos hemos sido convocados a las urnas a mediados del mes de noviembre. Vamos a tener que concurrir a esta consulta popular y es una consulta popular que creo que reviste una importancia significativa. Más allá de las dos preguntas que implican una reforma a la Constitución vigente relacionados con la posibilidad de instalar bases militares en territorio ecuatoriano y la eliminación del financiamiento público de los partidos y movimientos políticos, sin lugar a dudas creo que la tercera cuestión, que es una eventual convocatoria a la Asamblea Constituyente, es la que centra todas las miradas, porque esencialmente implica reformular un pacto social y derogar una constitución que nos vendieron como una constitución que iba a durar 300 años, una constitución idílica, una constitución que supuestamente había sido producto de una serie de consensos y que supuestamente era un modelo latinoamericano y mundial, que finalmente hemos visto que es una constitución que yo creo que nació viciada, que nació de una u otra forma condicionada a un proyecto político determinado y que claramente hemos visto que es una constitución que no ha conseguido los fines para los cuales fue concebida, y una vez más, lamentablemente por 21ª vez, los ecuatorianos estamos pensando en una reconstrucción de ese pacto social denominado Constitución, Miguel. Ahora, ¿cómo ve el panorama en estas condiciones? Por un lado, como bien decía usted, la reforma parcial a la Constitución, a los 3 artículos, y el otro, el desafío de ir a una nueva constituyente. A ver, no deja de ser un tanto contradictorio esto, porque esencialmente a mediados de noviembre los ecuatorianos vamos a tenernos que pronunciar sobre 3 cuestiones que eventualmente pueden ser antagónicas. ¿Por qué lo digo esto? Supongamos que somos parte de los ciudadanos que estamos de acuerdo en que se puedan instalar bases militares en el territorio ecuatoriano para combatir la gran crisis de seguridad que estamos atravesando. Si eventualmente nos pronunciamos a favor de aquello, pero se convoca también a una constituyente, esencialmente nos estaremos pronunciando a favor de una reforma que va a tener una duración sumamente corta, que van a tener efectos prácticos menores, porque no olvidemos que la instalación, por ejemplo, de una base militar no es un tema de la noche a la mañana, implica generalmente una negociación con un Estado, convenios, suscripción de tratados internacionales, periodos de transición, instalación de infraestructura, y es muy probable que en el caso
caso de que nos pronunciemos a favor de esa pregunta los ecuatorianos, eventualmente hasta que se implemente y estemos en medio de un proceso constituyente en que nuevamente se va a debatir aquello. Lo mismo va a ocurrir con el otro tema, que yo creo que es un tema muy relevante. Esto de si es correcto que sea el Estado quien financia los partidos y movimientos políticos durante los procesos electorales. Eso, como usted conoce, Miguel, eso no era así. Eso fue introducido precisamente a raíz de la Constitución del año 2008 con un discurso supuestamente inclusivo en el cual se decía que el hecho de que el Estado financia los partidos y movimientos políticos va a permitir una mayor participación y que la participación política no debería ser un privilegio únicamente de las élites económicas. Ese fue el discurso que nos vendieron. ¿Qué es lo que ha ocurrido en realidad? Hemos visto una proliferación de candidaturas, una proliferación de movimientos políticos, muchos de los cuales incluso se dice que esencialmente justifican su participación en eventuales cuotas económicas que reciben precisamente del órgano electoral. Y creo que de una u otra forma no hemos visto realmente una transformación en el sistema electoral ecuatoriano y evidentemente parecería que este proyecto o esta ideal con el cual se crearon ha sido fallido. Pero nuevamente, supongamos que nos pronunciemos favorablemente en esta consulta popular, se reforme la Constitución, nuevamente en caso de que se dé paso a la constituyente, vamos a estar en debate esto en pocos meses. Por lo tanto, efectivamente es un proceso en el cual yo al menos personalmente creo que tenemos que dilucidar entre si queremos aprobar estas reformas constitucionales y en modificar la Constitución ecuatoriana y ver este par de reglas de juego adicionales, qué beneficios nos traen, o si por el contrario decimos, ok, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, necesitamos cambiar la Constitución, no solamente estos parches parciales, y empecemos en un proceso de transformación más profunda en la cual no solo debatamos esto, sino una serie de temas adicionales que creo que eventualmente se podrían conversar, debatir y trabajar en un proceso constituyente. Doctor Juan Francisco Guerrero, al sembrar esta duda con la Asamblea Constituyente, es verdad, si el pueblo ecuatoriano, hagamos el escenario que vota a favor de las reformas a la Constitución, tanto artículo 5 cuanto al 110 y 115 de las bases extranjeras y de la reforma política, lo coherente sería, si el pueblo ecuatoriano se pronuncia a favor de eso, y se aprueba la nueva constituyente, que la constituyente tiene un mandato popular que debiera, en teoría, acoger esos mandatos e incluirlos. Pero nada está garantizado de lo que sucede en la constituyente. No, lo que pasa es que efectivamente, y creo que tenemos que estar conscientes que si bien un proceso constituyente es una posibilidad de replantear una serie de cuestiones, también es un escenario en el cual efectivamente la agenda va a estar definida no por el proponente, que en este caso es el presidente de la República, sino por quienes accedan a la Asamblea Constituyente, es decir, de quienes lleguen efectivamente a la Asamblea Constituyente, respecto del cual no hay ninguna garantía ni ninguna certeza de cuál va a ser la tendencia que va a predominar en la misma. Entonces, aun cuando puedan haber habido varias consultas populares, porque en el Ecuador el que nos convoquen a referéndums, a plebiscitos, a consultas populares, le diría que es casi un ejercicio anual. Esos pronunciamientos que ha tenido la gente en las diversas consultas populares, ya sean nacionales o locales, no le vinculan a una eventual asamblea constituyente y por supuesto podría producirse un fenómeno que usted lo está planteando, que sería un fenómeno que puede sonar absurdo a quienes nos escuchan, pero que es una posibilidad real, que inclusive en el caso de que hubiese un pronunciamiento favorable en noviembre del 2025 respecto de estas dos cuestiones, bases militares y financiamiento de movimientos políticos y partidos políticos, podría ser que en la constituyente la mayoría que coopte la Asamblea Constituyente podría emitir pronunciamientos diferentes o en sentido contrario a lo que los ecuatorianos nos pronunciemos en el propio acto de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Sé que a quienes nos escuchan les puede resultar contradictorio o inexplicable, pero efectivamente creo que estamos en un proceso que no deja de tener un componente contradictorio, porque el mismo proponente, que en este caso es el presidente de la República, nos dice, quieren modificar la Constitución actual en estos dos temas puntuales, pero paralelamente
paralelamente también nos está preguntando si queremos cambiar la Constitución en su totalidad. Uno diría, no, pero son cuestiones compatibles. La verdad es que desde el punto de vista jurídico y práctico no necesariamente lo son, porque las primeras dos preguntas implican que la Constitución del 2008 sobreviva, se modifique y se implemente con estos cambios. Una asamblea constituyente implica, insisto, un borrón y cuenta nueva, es crear un nuevo texto con pocas limitaciones en realidad en cuanto a su contenido. De avanzarse en este proceso, de alguna manera la decisión estará el próximo año, porque habrá que preparar en 90 días la elección de asambleístas constituyentes y luego 180 días para elaborar el nuevo texto constitucional. De hecho, yo he hecho un poco de cálculos y creo que es probable que un eventual proyecto de constitución que evidentemente tiene que volverse a someter a un referéndum, inclusive podría ser que se produzca el primer trimestre del año 2027, Miguel. Y a juntar con las elecciones seccionales. Prácticamente, porque mire, en noviembre nos van a consultar sobre si queremos o no una constituyente. Claro. Efectivamente, hasta que se proclamen resultados, siempre hay impugnaciones, etcétera, etcétera. Seguramente eso va a ocurrir en el mes de diciembre. Luego, efectivamente, como usted lo advierte, el Consejo Nacional Electoral tiene 90 días para convocarnos a elegir a los asambleas constituyentes, a los asambleístas constituyentes. Quiere decir que tendremos probablemente un proceso electoral entre abril, máximo mayo del 2026. Nuevamente es un proceso electoral en el cual hay que proclamar resultados. No es una elección sencilla, finalmente se van a elegir a 80 asambleístas, tanto nacionales como provinciales, como circunscripciones en el exterior. Habrá impugnaciones, conocemos un poco cómo funciona esa dinámica, se proclamarán resultados probablemente a finales de mayo, inicios de junio, se tendrá que instalar la Asamblea Constituyente, como usted bien lo advierte, el estatuto menciona que tiene una duración de 180 días, que puede ser prorrogada por 60 días adicionales. Las experiencias recientes e históricas nos dicen que es probable que se necesite ese tiempo adicional. Estamos hablando aproximadamente entre 6 u 8 meses. Si se instala en el mes de junio, seguramente el trabajo de una constituyente en elaborar ese proyecto de constitución culmine diciembre, enero del 2027, y una vez que se apruebe ese proyecto constitucional, de acuerdo con el artículo 444 de la Constitución, el propio estatuto propuesto por el presidente y el dictamen de la Corte, nos tendrán que convocar a un referéndum aprobatorio o no de ese proyecto de constitución, que es probable que se haga el primer trimestre, yo inclusive diría el primer cuatrimestre del año 2027, en cuyo caso, como usted lo advierte de manera muy lúcida, seguramente va a coincidir con las elecciones seccionales que ya corresponde a la renovación correspondiente justamente en el año 2027. Siempre y cuando todos estos pasos tengan luz verde y no haya tropiezos en el camino. Por supuesto, sabemos las vicisitudes que pueden enfrentar este tipo de procesos, pero como vemos, esencialmente nos estamos enfrentando, o el escenario más probable en caso de que se dé paso a la constituyente es tener al menos 18 meses, un año y medio, en el que tendremos no menos de 3 procesos electorales, quizás hasta un cuarto proceso electoral. Ahora, hablemos, doctor Juan Francisco Guerrero, sobre la composición, siempre haciendo escenarios de la aprobación el 16 de noviembre de la Asamblea Constituyente. Serán 80. 80 es mucho menos que los 130 que hubo en Montecristi. Sin embargo, la composición va a ser muy diferente porque hay provincias que tendrán un solo representante. Es decir, esto cierra la posibilidad de una amplia representación dada la polarización de posiciones políticas en la Asamblea Constituyente. A ver, definitivamente, Miguel, usted ha planteado un debate que es permanente y que no tiene una solución sencilla. Cuando hablamos de órganos legislativos, sea el legislativo ordinario o el legislativo constituyente, ¿qué es lo deseable? La mayor representación posible, aun cuando aquello implique un organismo muy numeroso, que evidentemente genera presupuestariamente una carga importante y que puede dificultar el debate, pero garantiza una mejor representación. Recordemos que tenemos prácticamente actualmente una Asamblea Nacional de más de 160 asambleístas, el doble de lo que se está planteando, ¿no es cierto? O versus un organismo más bien más reducido, que garantice una menor representación,
pero que a su vez genere un menor impacto presupuestario y un ejercicio deliberativo y de debate más sencillo. Hemos optado por la segunda opción, pero usted lo señala, cuando uno revisa inclusive el propio estatuto y el dictamen de la Corte Constitucional, uno advierte que la gran mayoría de provincias van a tener apenas una representación y en algunos casos provincias muy significativas van a tener dos. Y es porque no tenemos que olvidar, la audiencia que nos está escuchando y quienes nos están viendo, que efectivamente la Presidencia de la República y la Corte avaló aquello, establece que a nivel provincial se va a elegir un asambleísta por cada provincia y uno adicional, pero por cada 491,000 habitantes, si es que la memoria no me es infiel. Lo que quiere decir que todas las provincias, que en el Ecuador son la mayoría, que tienen menos de 491,000, menos de 500,000 de habitantes, únicamente van a tener una representación de un asambleísta. Y aquellas provincias que tienen menos de 1,000,000 de habitantes, prácticamente van a tener dos, nada más. Entonces, efectivamente, las provincias con mayor representación seguramente van a ser, como es lógico, Guayas, Pichincha, Manabí, y el resto de provincias van a tener entre 2 y 1 asambleísta. Con lo cual, y como usted lo advierte, con la polarización que tenemos en el país, puede ser que haya una crisis de representación que debería ser subsanada en caso de que se instale la asamblea, con un proceso en el cual los actores sociales relevantes, los diferentes actores de la sociedad civil, tengan espacios en los cuales puedan ser escuchados, puedan participar y deban plantearse las ideas. Porque no debemos olvidar que la constituyente es un pacto social en la cual todas las voces deberían ser escuchadas y deberíamos, en el escenario ideal que ojalá se concrete, que lamentablemente en nuestro país no ha sido posible, llegar al menos a ciertos acuerdos mínimos que se plasmen en un texto constitucional que efectivamente nos otorguen institucionalidad, que nos otorguen seguridad jurídica a largo plazo y un texto constitucional que efectivamente sea unas reglas de convivencia general y no el proyecto político de una persona o de un grupo en particular. Incluso, doctor Guerrero, una sensibilidad en las organizaciones políticas, porque dada la representación limitada en esta constituyente, ojalá, y dado que en el estatuto también se habla de 8 mesas, 8 temas que podrán abordarse, no solo necesariamente juristas constitucionalistas pudieran aportar a esto, sino en el ámbito económico, ámbito laboral, ámbito de la seguridad social. Es decir, ¿será posible que las organizaciones políticas, en lo que les corresponde, puedan tener la sensibilidad de patrocinar, no necesariamente a sus militantes, a sus alzamanos, como se ha acostumbrado aquí en el país, sino a gente representativa que sin tener una afiliación política puedan ir a contribuir en esta constitución que el país aspiraría que sea buena para el país y no para ningún sector político que pretenda tener hegemonía en el país? Ojalá sus palabras se plasmen en la realidad. La verdad es que la responsabilidad que tienen los partidos y movimientos políticos relevantes es muy grande en un eventual proceso constituyente. Como hemos visto, el número de asambleístas es reducido. Eso quiere decir que en muchas provincias la capacidad o el número de personas que van a ser electas es muy pequeño y por lo tanto quienes van a tener casi la última palabra en quiénes van a acudir, quiénes van a ser los representantes de una asamblea constituyente, van a ser los partidos y movimientos políticos relevantes, que esencialmente sabemos que en el Ecuador actualmente son 2. Y como usted dice, tiene una responsabilidad enorme, porque yo creo que uno de los problemas que tiene el estatuto, pero que quizás de una u otra forma fue motivado por los dictámenes previos de la Corte Constitucional, es que los requisitos para ser asambleísta constituyente, yo diría que son elementales. Esencialmente es ser ecuatoriano y mayor de edad. Ni siquiera se necesita saber leer y escribir para ser constituyente. Eso, sin embargo, ojalá los partidos y movimientos políticos relevantes miren este ejercicio constitucional, este ejercicio de poder constituyente como una responsabilidad que les haga que postulen realmente a personas, no necesariamente abogados constitucionalistas, como usted dice, economistas, personas de la academia que puedan
puedan dar insumos, por ejemplo, en temas tan sensibles como seguridad social que necesitamos, el tema de nuestro régimen de desarrollo, evidentemente también un componente jurídico, un componente político, un componente social, pero gente que realmente esté en capacidad de aportar, y no solo en capacidad de aportar, sino que tenga la suficiente apertura para dar oídos a los diferentes sectores de la sociedad. No tener un sesgo político, un mandato de los caciques. Sí, ojalá no lleguen con un proyecto de constitución bajo el brazo, simplemente a cumplir la formalidad, buscando una mayoría y que la misma sea aprobada. Si vamos a un proceso constituyente serio, razonable, tiene que ser un proceso de construcción, un pacto social. Sería muy triste que, al igual que ocurrió en el año 2008, porque hay que ser absolutamente transparentes, esencialmente se apruebe una constitución con una dedicatoria específica a alguien con nombre y apellido, porque precisamente luego los resultados los estamos viendo. La constitución del 2008, con una absoluta dedicatoria hacia una persona y un proyecto político, una constitución que ha sido varias veces enmendada, reformada, modificada, y que apenas 17 años después ya pretende ser modificado una vez más, con todo lo que jurídicamente y socialmente representa aquello, porque no tenemos que olvidar, Miguel, que a partir de la Constitución se estructura todo el ordenamiento jurídico de un país. Entonces, cambiar la Constitución no es una cuestión menor, es una cuestión que sin lugar a dudas genera incertidumbres, sin lugar a dudas genera inestabilidad, y que no es lo deseable. Yo siempre digo a mis alumnos en las aulas, nosotros como Ecuador tenemos menos de 200 años de vida republicana. A pesar de eso, tenemos más de 20 constituciones. Vamos a tener, parece, una 21ª. ¿Cuál es el promedio de vida de una constitución en el país? Menos de 10 años. ¿Cuál es el promedio de vida de los ecuatorianos? Alrededor de 70 años. ¿Qué quiere decir eso? Que un ecuatoriano promedio, al día de hoy, en el transcurso de su vida, es regido por 7 constituciones. Eso no es sostenible. Y lamentablemente, precisamente eso obedece a estos ejercicios constituyentes con dedicatorias específicas. Ojalá la Presidencia de la República, que es quien está promoviendo esto, pero sobre todo, insisto, los partidos y movimientos políticos con representación real, entiendan que lo que necesitamos son reglas de juego básicas en las cuales la mayoría estemos de acuerdo, en base a la cual podamos construir un proyecto país, y no se trate de un texto que tenga una dedicatoria específica y lo que busque es satisfacer las necesidades puntuales de quien coyunturalmente ostenta el poder. Doctor Guerrero, aquí también habrá responsabilidad, corresponsabilidad de los electores, porque recordemos lo que sucediera en el 2008, la constituyente que se instaló en 2007 y el 2008 aprobó el nuevo texto constitucional en Montecristi. Le hicieron aprobar al pueblo ecuatoriano en septiembre y entró en vigencia en octubre de ese año. Gran parte de los ecuatorianos, y eso se ha sondeado, no leyeron ese texto constitucional. Aquí también hay responsabilidad de los electores para después no sorprenderse con los textos que luego entran en vigencia y finalmente hay el arrepentimiento ya tardío. No, mire, las sociedades tenemos los gobernantes que reflejan nuestra naturaleza. Eso es una realidad. Y efectivamente, bueno, unos dicen, perdón, los gobernantes que nos merecemos, que nos parecemos, y otros que nos merecemos. Yo soy un firme creyente de que los gobernantes reflejan los vicios y las virtudes de las sociedades que gobiernan. Y yo creo que la principal responsabilidad de los electores, de todos nosotros, es mayor inclusive que cuando se apruebe una eventual constitución, porque, mire, por ejemplo, el texto actual son 444 artículos más un régimen de transición extensísimo, más de 500 artículos. Yo le diría que es poco realista pensar que la gente va a leer la constitución, pero yo creo que la responsabilidad mayor va a estar al momento de la elección de los asambleístas constituyentes, porque el momento en el cual elijamos a esas personas, tenemos que entender que son quienes van a marcar las reglas del juego principales que van a regir el país. Ojalá, lo deseable sería que no elijamos a personas relevantes de la farándula o personas que pueden ser conocidas por determinados logros por ejemplo,
meramente deportivos, sino que esencialmente elijamos a personas que en todo ámbito, en el ámbito jurídico, económico, social, deportivo, ambiental, de régimen de desarrollo, pueda aportar a construir esa constitución y no se limite, insisto, a alzar la mano y obedecer las directrices del líder o la líder del partido o movimiento político. Yo creo que la responsabilidad que tenemos los ecuatorianos es enorme y deberíamos castigar enérgicamente a los partidos o movimientos políticos que postulen a candidatas y candidatos que no tienen el perfil para ir a una asamblea constituyente y premiar a aquellos partidos o movimientos políticos que postulen candidatas y candidatos que realmente constituyan un aporte en un proceso constituyente. Esa es responsabilidad de nosotros y esa responsabilidad implica informarnos de quiénes son los candidatos, cuáles son los méritos o deméritos de cada uno de ellos y votar responsablemente. Por eso decía, doctor Guerrero, ¿será que es posible que haya generosidad en las organizaciones políticas? Porque está bien, si van a los partidos a un gobierno seccional, si van a la Asamblea Nacional es una cosa, y otra cosa, se va a hacer la nueva constitución, es decir, un desprendimiento de los partidos y movimientos para encargar a gente conocedora de los diversos temas, no solo el constitucional y el jurídico, sino economía, y seguridad, etcétera, que se encargue, que se patrocine a esos personajes que pueden aportar sin el membrete ni la etiqueta de un partido político. Miguel, es lo deseable, pero yo honestamente no sé si sea lo posible. La verdad es que creo que ya se perdió una primera oportunidad con el estatuto. Creo que debimos haber establecido algún tipo de requisito adicional en el estatuto. No, claro, hay un muro que es la Corte Constitucional. Derechos, no. La Constitución consagra que todos los ecuatorianos tienen derecho a elegir y ser elegido. Entonces, solo 18 años. Mire, yo creo que la Corte Constitucional en eso tiene una deuda con nuestra sociedad. No es posible que los legisladores, y menos aún los que van a elaborar una constitución, no tengan que tener algún requisito mínimo de experiencia o de instrucción. A mí me parece que ese discurso que establecer requisitos de experiencia o de instrucción básicos, mínimos, es discriminatorio y puede implicar una segregación. Me parece que puede realmente ser pernicioso, y más aún cuando hablamos de la elaboración de una constituyente. Lo que usted plantea es lo deseable, Miguel, pero le soy honesto, permítame ser escéptico y ojalá no repitamos un proceso electoral en el cual esencialmente los partidos y movimientos políticos postulen a personas que tengan cierto reconocimiento público, no necesariamente por sus méritos, sino esencialmente porque son conocidas y son fáciles de relacionar en el colectivo para eventualmente recibir un voto. Bien, muchas gracias al doctor Juan Francisco Guerrero, académico, jurista, constitucionalista, por atender esta entrevista que nos ilustra mucho sobre la próxima consulta popular. Muy amable, doctor Guerrero. Muy amable a usted, Miguel, por esta invitación. Es un gusto compartir este espacio siempre. Muchas gracias. 7:49 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el experto laboralista, doctor Miguel Ángel Puente, y la aplicación en lo que tiene que ver con el tema laboral de la ley de integridad que fue echada abajo por la Corte, al igual que la ley de solidaridad. ¿Qué implicaciones tiene cuando hubo 1.244 servidores públicos despedidos? Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel